Muchas gracias, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados. Hoy estamos aquí explicándole al país y justificando el haber aprobado en primer debate, o en primera legislatura más bien, una reforma constitucional para darle una visión pluricultural a Costa Rica. Esa norma constitucional ni más ni menos que establece el principio de que somos una nación libre y democrática. Pero cuando hablamos de una nación libre y democrática, no podemos dejar de lado uno de los elementos más importantes que tiene esa característica en un país que es libre y democrático, que es casualmente la libertad de expresión. Si algo ha hecho grande a Costa Rica es que la gente tenga esa capacidad de expresarse libremente, de que yo pueda decir lo que pienso, pueda criticar lo que piensan los demás, siempre y cuando no cruce la raya en donde ya incurro en el área de los delitos contra el honor porque difamé, injurié o calumnié a una persona. Pero esa libertad de expresión significa que yo tengo todo el derecho de poder pensar diferente a otra persona y, más importante aún, de poder expresarlo libremente sin que me tengan que censurar, sin que yo tenga que ir a pedir un permiso previo para poder decir lo que quiero decir, sin que puedan venirme después a castigar por lo que yo he dicho, porque eso es la libertad de expresión. Yo puedo pensar libremente, puedo tener mis propias ideas y puedo expresarlas. De ahí que preocupa grandemente cuando ve uno manifestaciones de personas vinculadas a la vida política en donde establecen y abren la puerta para que se pueda limitar la libertad de expresión. Yo quedé sorprendido. Y debo decir que la primera reacción que tuve cuando me dijeron que la presidenta del Partido Acción Ciudadana estaba haciendo un llamado para boicotear a los medios de comunicación, mi primera respuesta fue: sigue la gente haciendo bromas, sigue las redes sociales pasando esa línea entre la verdad, la mentira y el chiste, hasta que me di cuenta que era cierto. Que la presidenta de un partido político, llamado el partido a representar los valores democráticos, busque levantar un boicot contra un medio de comunicación, el famoso no le compre, no le venda, para manipular el pensamiento o para creer que con eso manipula el pensamiento de un medio de comunicación, es triste y demuestra que algo anda mal en Costa Rica en algunos de los sectores de la política partidista. Los partidos políticos son la representación de la democracia, son el vehículo para ejercer la democracia, son el instrumento para preparar a la gente que vamos a elegir y que será electa. Por esa razón, los partidos tienen que tener un respeto absoluto a la libertad de expresión. Las manifestaciones de la presidenta del PAC ofenden a la dignidad de Costa Rica. Las manifestaciones de la presidenta del PAC cuestionan mucho qué es lo que significa la participación ciudadana que ese partido pregona. También resulta preocupante que exista una coincidencia entre lo que dice la señora presidenta y las manifestaciones que tuvo el ministro de la Presidencia, don Melvin Jiménez, cuando vino aquí a la comisión que investiga el caso de la solicitud de renuncia de la Procuradora General de la República. Y es que don Melvin, cuando inicia la presentación, dice que esto es obra de una novela periodística organizada por un periódico, y se refiere al periódico La Nación. Que todo el tema referente a lo que sucedió con la solicitud de la renuncia de la Procuradora a cambio de una embajada, como ha sido aquí denunciado, obedeció a que un medio de comunicación tejió una novela
la publicó en sus primeras páginas y la convirtió en noticia nacional. Don Melvin dijo, y los invito a que revisen el acta de esa comparecencia, que casualmente estaban pensando muy seriamente en denunciar esa manipulación en la opinión pública. Y horas después vemos a la presidenta del Partido Acción Ciudadana salir a decir que hay que boicotear a esos medios de comunicación que están haciendo este tipo de publicaciones. A mí me parece que es muy grave y como demócrata, hoy, hablando de la reforma del artículo 1 de la Constitución Política, no puedo más que dejar en las actas de la Asamblea Legislativa mi preocupación, mi reclamo y el reclamo y preocupación de los diputados y diputadas del Partido Liberación Nacional. Hace un tiempo recordé en este plenario la frase de Voltaire, refiriéndome a otro tema en el que he tenido algunas discrepancias, que eran los temas de fertilización in vitro y de sociedades de convivencia, o de los derechos para las parejas del mismo sexo. Y dije en esa oportunidad que recordáramos la frase de Voltaire que dice: no comparto tus ideas, pero daría mi vida a cambio de que puedas expresarlas. Y es que esa frase representa casualmente la riqueza del sistema democrático, de que nosotros podemos no compartir lo que pensamos, pero no solo lo respetamos, sino que estamos dispuestos a hacer mucho más que eso para que la otra persona pueda expresar sus ideas. Yo fui educado en esa línea de pensamiento, fui educado entre ese marco de libertad de expresión, dentro de ese respeto volteriano de poder decir lo que se piensa aun cuando no se comparta. Pero las manifestaciones que estamos viendo hoy en Costa Rica van en el otro sentido. Van en el sentido de que aquí no se puede hablar si no se está de acuerdo con lo que se dice a nivel de los deseos del Poder Ejecutivo. De que aquí el que no se acomoda a los mandatos del gobierno, estén estos correctos o equivocados, tiene que irse. Y en este caso que hemos estado investigando, la denuncia era a una embajada. Eso es lo que hoy precisamente significa la salida del gerente del Banco Nacional de Costa Rica, don Fernando Naranjo Villalobos, un hombre de una trayectoria limpia, de una trayectoria de años en la función pública, en donde se le pidió la renuncia para que dejara el cargo porque no coincide con la línea de pensamiento del gobierno. Eso no fue por lo que lucharon los hombres del 48 que encabezó nuestro querido don Pepe. Eso no fue por lo que este país en algunas oportunidades ha derramado sangre. Por eso existe precisamente un estatuto del servicio civil. Y claro que sé que el gerente de un banco tiene una protección diferente al estatuto del servicio civil, porque el principio fue que los puestos en el sector público no dependieran del color político del gobierno de turno. Y que si yo soy un buen técnico, no porque voté por otro partido, vienen y me dicen que me tengo que retirar del cargo. Que si yo soy un buen profesional, permanezco ahí, sea o no sea de un partido político. O más aún, de que para poder estar en esa posición no tenga que ir a rendirle pleitesía a un partido político porque no tengo interés además de estar en la política. Eso es precisamente parte de los logros de la revolución del 48. Y hoy, cuando hay una discrepancia con un funcionario porque no pertenece a un partido político, entonces hay que correr a ver cómo lo sacamos de ahí porque esa persona resulta estorbosa. Ese no fue el sistema costarricense y ese no ha sido el sistema costarricense. Y si el gobierno sigue por esa ruta, está orientando a Costa Rica por un camino en donde lo que va a encontrar es una ruta de colisión. Dichosamente, el gobierno en el caso de la embajadora designada para Bolivia, para representar a Costa Rica ante la República de Bolivia, tomó una decisión oportuna que fue pedirle la renuncia o
retirarle su nombramiento y su solicitud de beneplácito a la hermana República de Bolivia, porque no es posible que una persona que se va a desempeñar en un cargo de esta naturaleza pueda salir a criticar a la Procuradora General de la República. Pero eso lo hacen porque no les da miedo, porque se sienten en un ambiente en donde estas cosas se premian y no se castigan, y en donde se cree que se puede hablar mal de la Procuradora porque esa es moneda de curso común en el Poder Ejecutivo, el hablar mal de la Procuradora, y que eso más bien va a crear beneficios y grandes respaldos a nivel de las simpatías de los jefes y de los jerarcas del Poder Ejecutivo. Dichosamente, en este caso, no fue eso lo que sucedió y la persona fue retirada de su cargo o de la solicitud para ocupar el cargo en Bolivia. Pero esto, queridas compañeras y compañeros, debemos de denunciarlo aquí en el plenario de la Asamblea Legislativa para que las y los costarricenses ayudemos a que el Poder Ejecutivo, a que el nuevo gobierno de la República, aunque ya no tan nuevo, no cometa este tipo de errores y equivocaciones, para que rectifique el rumbo en aras de respetar la libertad de expresión. Ojalá que en esta Asamblea Legislativa, señora Presidenta, el directorio de la Asamblea tome cartas en el asunto, porque no es posible que una persona que entiendo está en el Departamento de Participación Ciudadana emita públicamente esos criterios sobre la libertad de expresión. Porque ¿cuál es el ejemplo y cuál es la muestra que estamos dando de lo que piensan y creen los funcionarios de la Asamblea Legislativa que trabajan en participación ciudadana? Y si esa es la mentalidad, el ejemplo que estamos proyectando es que la participación ciudadana permite, desde esa óptica, limitar la libertad de expresión, pedir que no se le compre publicidad a un medio para que entonces podamos manipular su pensamiento, decirle a la gente que no se suscriba, decirle a la gente que no se vincule de una o de otra manera a un medio de comunicación porque simplemente nos critica. ¿Cómo es posible? Si precisamente la crítica y la autocrítica es lo que enriquece la labor de cualquier organización, y ni qué decir de un gobierno. Si cuando aquí en la Asamblea Legislativa nos critican a nosotros y analizamos la crítica con objetividad, podemos llegar a la conclusión de que hay cosas que debemos de cambiar, porque la crítica enriquece y más bien debemos de promoverla. Cuando nosotros no tenemos críticas, más bien entonces debemos de promover la autocrítica y hacer esos exámenes de conciencia diciendo en qué me equivoqué, qué debo de corregir, para que podamos nosotros casualmente superarnos y cambiarnos día a día. Si hoy yo no hubiera venido a esta Asamblea Legislativa con ocasión de la discusión de la reforma de la Constitución Política a defender la libertad de expresión, hoy en horas de la noche me hubiera tenido que lanzar la autocrítica de decir, ¿por qué si el pueblo me dio esta curul no he tenido el coraje de decirle al país que hay serias amenazas contra la libertad de expresión? Hay ataques a la libertad de prensa, hay ataques a los periodistas y yo he callado y guardado silencio ante semejantes atropellos y atrocidades. Por esa razón, debemos entonces nosotros de hacerle una llamada de atención al Poder Ejecutivo. La libertad de expresión hay que fortalecerla. Y la libertad de expresión tiene una connotación también importante. El funcionario público debe rendir cuentas. Y aquí recordemos que durante 8 días el ministro de la Presidencia no salió a la opinión pública a contestar los cuestionamientos, las preguntas, las dudas de la prensa sobre el caso de la solicitud a la Procuradora para renunciar e irse a una embajada. Y no es posible que el ministro de mayor rango, aun cuando en el orden protocolario lo sea el canciller, en el orden político no hay ninguna duda que es el ministro de la Presidencia, pero no es posible que el ministro de la Presidencia guarde silencio por 8 días y se dé lujo de no responder los cuestionamientos de la prensa. Por eso, queridas amigas y amigos, celebro que estemos hoy aquí
hablando sobre la reforma constitucional que fue aprobada en primera legislatura para fortalecer esos principios y valores de Costa Rica, los principios de la libertad de expresión que siempre debemos de proteger y defender. Muchas gracias, diputada presidenta.